Buenos días. Buenos días. Gracias por asistir al seminario de conferencias de filosofía. Tenemos aquí al doctor Luis Fallas López. Él es profesor de la Universidad de Costa Rica, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de ahí, y obtuvo su PhD de la Universidad de Granada en España. Y sus especialidades son la filosofía antigua y la ética de la investigación. Entonces, sin más preámbulo, ahí está el profesor. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido por esta oportunidad de estar aquí compartiendo. Voy a presentar un trabajo que es parte de una larga investigación sobre el uso de filosofía griega en ámbitos de la ética aplicada, y específicamente esto es ética de emociones. Este es el problema que vamos a considerar. La charla se llama el pudor como herramienta para la vida, y voy a leerla. Es un poco extenso el texto, pero espero que sea soportable, y cuando ya no se pueda soportar, entonces resumo y termino. La imagen de sí probablemente sea de las cosas que más se protege en nuestra cotidianidad. Incluso el más desaliñado defiende su condición como lo suyo propio, aquello que no tiene por qué ser cuestionado por nadie más. Así, cuando alguien es mostrado en lo que no quiere expresar de su persona, lógicamente reacciona para protegerse, como si se tratara de su propia vida, en general destacando que aquello no le podría realmente definir. Particularmente sensible en muchos de nosotros, acaso no en todos, es la imagen visual que queremos dar a conocer. De ahí esa curiosa tentación de mirarnos al espejo cuando se nos presenta la ocasión. En correspondencia con esto, hasta hace algún tiempo, una manera muy especial de ver esto reforzado la podíamos encontrar en lo que esperábamos que se reflejara en las fotografías que nos tomaban. A muchas personas les incomodaba enormemente incluso que se les capturara de esta manera, sobre todo porque nunca salían bien, o a gusto de lo que cada uno deseaba que perdurase. Por supuesto, cuando las fotografías, podían ser retocadas para que la representación mejorara un poco, sea eliminando alguna que otra arruguita, un volumen sobrante, un gesto inadecuado, la cuestión era un tanto distinta, y más aún lo terminó siendo cuando aparecieron los medios tecnológicos, y de pronto casi cualquier persona podría hacernos el favor, si es que nosotros mismos no lo hacíamos. Por supuesto, al tenor de los tiempos, y en correspondencia con los avances informáticos y la posibilidad de borrar aquellos retratos que no nos hacían el honor o el favor, nuestra posición y disposición al respecto cambió drásticamente, aunque la mutación fue casi extrema. Hoy vemos que las grandes mayorías sociales olvidaron sus prejuicios y, sin pensarlo dos veces, decidieron abrir una cuenta en Facebook para mostrarse ante todo el que quiera ser su amigo, compartiendo sus facetas retratadas sin el más mínimo prejuicio ni temor. Los que llegamos un tanto tarde a esta red social empezamos quizás por la invitación de compañeros de estudio de muchos años atrás, otros por la necesidad de salir a la palestra en busca de reconocimiento, otros porque no se podían ya quedar atrás en el avance del mundo de Internet, sea por diversión, entretenimiento, cariño, nostalgia, acaso narcisismo, odio, resentimiento, enojo o frustración. Lo cierto es que con esta herramienta tecnológica perdimos aquella vergüenza o autoprotección de lo que se ve en nosotros. Y ahora, sin prejuicio ni temor a que algún osado se atreva a inmiscuirse en nuestro perfil y termine dándose gusto con lo que hemos decidido ser, nos abrimos al mundo de la vida imaginaria virtual, que todo lo da, acepta y gusta. Facebook, como sea, acabó con nuestra vergüenza, por la que manteníamos reservadas nuestras imágenes, por la que escondíamos o podíamos esconder lo que nadie debía importar. Ciertamente algunos trabajamos por años creando nuestros anonimatos, o aquello que no queríamos que se viera, protegiéndonos del público, logrando con ello evitar esa ridícula exposición que solo un político merece. Pero de nada nos sirvió. Ahora estamos en la nube de los cibernautas, a expensas de comentarios etiquetados. Es cierto, como resulta bien sabido, que no toda información es pública, pues nosotros decidimos o no incluir cosas, pero el paso que dimos a este nuevo universo fue tan fuerte que incluso ahora no podría sino pasar por normal y necesario, si es que se quiere existir.
No pretendo asumir una posición frente a este fenómeno, por supuesto simpático y terrible, sino quisiera traer a colación la radicalidad del cambio, sobre todo cuando hablamos de nuestras herramientas de protección, no precisamente las electrónicas, que sabemos que son vulnerables totalmente, pese a nuestra pueril confianza en ellas, sino aquellas que resguardan nuestra más profunda intimidad, aunque esta sea tan manifiesta como la que nos mostramos cada día frente a quienes nos ven. Hablamos de elementos de naturaleza moral, aunque más claramente podrían ser calificados por su naturaleza pasional o emocional, aquellos que nos contienen, frenan o resguardan frente a lo que se nos da por enseñado, o lo que hemos supuesto que como aprendido para nosotros. Miedo, vergüenza, repugnancia, asco, quizás sean esas cosas comunes, lo pasional y emocional, aunque siguiendo la particular visión de Lacan de nuestra psique, si nos vamos hacia lo más hondo de nuestro ser, deberíamos rescatar un concepto griego venido menos en nuestros tiempos, aunque no menos poderoso que lo mencionado. Aidos, término que solemos traducir por pudor. Por supuesto, es difícil obviar la larga tradición moral que ha reducido el ámbito de este elemento pasional al resguardo de nuestras partes pudendas, o sea, las que relacionamos con la sexualidad. Pero es un cometido necesario superarla, aunque este tipo de pudor es muy clarificador de lo que se puede o debería sentir en este estado. Se teme mostrar, avergüenza, y desde la perspectiva de quien es espectador en general, se rechaza su exposición, llegando a veces a producir repulsión y asco, aunque ante este atrevimiento, ante un atrevimiento pueden también abrirse brechas que resulten tentadoras, quizás porque resulta que ronda lo prohibido y quizás lo gracioso. Lo cierto es que esta resultó ser una faceta de lo pudoroso, no solo porque hay muchas más cosas que podríamos cubrir, esta faceta es solo una de las facetas, sino sobre todo porque pareciera que lo fundamental está en que sentimos pudor frente a lo que expone nuestro ser más íntimo, o lo que no queremos que llegue a manifestarse. Si esto se entiende de esta manera, el pudor exigirá una reconsideración y sobre todo una aprehensión de sus posibilidades como herramienta de defensa de lo más propio, lo de uno. Esto evidentemente nos lleva a recordar un buen número de acontecimientos de nuestra vida que cuidamos con otros artilugios morales, acaso menos eficientes y potentes. De manera que al menos el ejercicio de repensarlo puede ser significativo. No obstante, recuperar el pudor, que sería aquí nuestro objetivo más práctico, no significa volver a los modelos moralistas que proclamaban que vivimos en una crisis de valores y que es necesario volver atrás, adecentando nuestro tiempo. De hecho, la cuestión que nos mueve es más formal que material. Tiene que ver con la manera en que se cuestiona o se incentiva, se vive o se inhibe lo que asumimos como deber. En otras palabras, interesa redimensionar el papel de lo pasional en una ética posible, aunque sin pretender llegar a reducir esta a un problema de sentimientos a la manera de Hume. En nuestras actuales circunstancias, sobre todo con el apogeo de las éticas regionales, reinsertar el sentimiento de pudor en el núcleo de la ética nos parece que puede llevar a mejores resultados en nuestra vida prudencial, tanto a nivel individual como comunitario. Volvamos al caso de lo pudendo. Está claro que romper las barreras del pudor conlleva un esfuerzo que la mayor parte de nosotros no estamos dispuestos a realizar. Además, en el supuesto de que se logra individualmente, en general termina generando rechazo. Posiblemente todos recordarán a Diógenes el cínico masturbándose en público, una cosa que normalmente a nosotros nos daría vergüenza, creo que normalmente nos daría vergüenza hacer. El rubor que produce conmueve y detiene una osadía tal, ¿no? Porque parece ser como una fortaleza inquebrantable. Para discutir este asunto con mayor libertad, no obstante, frente a aquellos que gustan, digamos, de discutirlo frente al público y con herramientas filosóficas muy contemporáneas, yo me voy a ir al pasado. Y voy a aprovecharme de Heidegger en el numeral 5 del Parménides, y de Lacan en uno de sus seminarios, donde ellos vuelven los ojos sobre este asunto del pudor y se centran en Píndaro. Yo voy a ser un poco más osado, voy a hablar de Platón, Píndaro
y de Homero. Tal vez con esto puede hacerse un resumen del problema. Entonces voy a seguir ordenadamente el proceso. El pudor en el fragor de la batalla. En los grandes poemas de la épica griega hay un uso bastante laxo del sustantivo aidos y sus cognados, con lo cual aquel que intente hacer una traducción tendría que recurrir a conceptos tan diferentes como reverencia, vergüenza y respeto, pese a que la exigencia interna que supone lo pudoroso de algún modo subyace. Lograr que esto se manifieste sería fundamental para ver el compromiso que se adquiere en actos de tal índole. No es lo mismo que yo sienta pena, vergüenza, a que mi pudor sea tocado, porque se ronda una intensidad que espera respeto, tanto de mi parte como de parte de quienes se relacionan conmigo. Del conjunto de apariciones en los textos homéricos de aidos, las más frecuentes están relacionadas con emociones bélicas, y mínimamente se muestra lo que podría referirse a lo pudendo, aunque la carga de exigencia resulta posiblemente análoga, en la medida en que se trata de una vergüenza profunda que conmueve al punto de mover a la acción. Con todo, y casi como una curiosidad, la primera aparición del término está referida precisamente a las partes pudendas, que dice el texto en Ilíada 2:62, dice que la capa y la túnica cubren esas partes pudendas, y habla específicamente por aidos. Valga esta referencia para recordar la necesidad de reconsiderar una compleja corporalización del pudor, que nos lleva a ver cómo entenderlo. Quizás el guerrero, del que habla este texto de la Ilíada, vivía lo que los helenísticos describen en el autor de los problemas, tal texto que se atribuye a Aristóteles, pero que quizás está más emparentado con estudios peripatéticos tardíos. ¿Cómo es cuando uno rompe con el pudor? Hay un enrojecimiento de la cara que parece venir de abajo y que se manifiesta de manera particular en las orejas, se ponen rojas. En esta situación no parece posible disimular lo que padecemos, sobre todo si lo que se ha pasado es que con nuestras prendas que se han caído, nos delata inmisericordiamente. Pero ¿podrían otras vergüenzas tener la misma fuerza? Si hablamos de la moral, aquella que está relacionada con lo que estamos llamados a cumplir por nuestros deberes, probablemente sí, aunque amerita un refuerzo comprensivo, porque habría de ser un talante análogo, más quizás no suficiente. Es esto lo que exige asumir a sus protegidos en la batalla, increpándoles en la Ilíada 5:787, dice: pudor, argivos, que ante horribles deshonras, admirables en apariencia, estáis viviendo. Esto que dice pudor, le está pidiendo a los combatientes que tengan pudor, ¿no? Pero por la batalla, porque se están yendo atrás. Tocar las fibras del pudor permite incitar con eficacia a los guerreros que parecían haber perdido interés, ¿no? O simplemente no tener razones suficientes para levantarse en una situación calamitosa, o que se ve como que llevará a la muerte, aunque refuerza las acciones mismas. Y eso se puede ver en varios pasajes. Pero, ¿qué es lo que se trae a colación? En principio pareciera que la propia condición del guerrero o su dignidad. Cito el canto 15: amigos, sed hombres, disponed de pudor en el ánimo. Esto se comprende como una suerte de posesión o autosesión de lo más propio, si atendemos al uso de la media de la palabra títemi, que es el que se usa en el pasaje. Por supuesto, en el fragor de la batalla, en el que se llama a un guerrero a ser hombre, esto no es un asunto de mera masculinidad, sino de respeto de sí, de asunción del ser propio, del que contiene el pudor bélico. Así que por presiones tan siniestras como el pánico, se pierde con mucha facilidad. Junto a esto, el aidos resulta el compañero esencial de nuestras excelencias, tanto las del orden cognitivo, las del orden anímico, las del orden moral. Y en muchos pasajes podemos ver esto así. De cualquier manera, en algún momento incluso habla de una vergüenza que es gentil, una vergüenza que es modesta. Aidos meilige. Tenga una u otra tonalidad o acompañe a lo que mejor convenga, de cualquier modo, sin pudor, las pérdidas habrían sido catastróficas. Se deja vencer por el miedo, es llevado por turbas irracionales, o simplemente se cae en los actos más vergonzosos que puede realizar un combatiente.
Con todo, el pudor en algunas situaciones podría ser suspendido, básicamente en aquellas que tienen que ver con nuestra necesidad, pero solo en esas. Solo en circunstancias en las que realmente ya perderíamos nuestro ser. Pero el pudor lo que protege básicamente es la dignidad. Homero puede parecer un poco preciso en el uso del lenguaje, de hecho significa muchas cosas, hay dos. Y quizás tengamos la tentación de enmendarle la plana, traduciéndolo de un modo diverso de términos que no necesariamente son sinónimos, pero más bien queda la impresión de que habla de un fenómeno mucho más complejo, que identifica una parte fundamental de las personas, acaso mejor en los planos emotivos, morales, políticos e identitarios. Reducir el pudor a la vergüenza o a la manifestación no querida de nuestra intimidad sería perder el horizonte que nos abre su problema, acogiendo quizás lo menos importante del concepto mismo. Ahora voy a referirme a Hesíodo. En los trabajos y los días, Hesíodo intenta representar lo que puede ser o lo que ha sido la humanidad que ha perdido el pudor. Cuando en su reconstrucción de la historia, que se presenta la quinta generación de hombres que quedaron los dioses, esta generación vivirá mezclas de bien y mal, deshonrará a sus padres, hablando de ellos con crueldad, sin importarle que los dioses les miren, y no reconocerá buenos ni justos, sino solo honrará a los malhechores y coléricos. Tendrá lo peor y tendrá la peor de las situaciones. Dice, la justicia la asumirá en sus manos y no habrá pudor. Y el punto que pululará, a punto está esto, que pululará la envidia y la mentira, incluso en los juramentos, porque la miseria será su realidad. Fíjese, esta es la quinta generación. No podríamos suponer que sea el pudor el elemento que detendría el mal de esta desdichada generación, la peor posible, pero su desaparición sin duda es uno de los rasgos más reconocidos. Suspender la justicia, la honradez, la virtud en general se extrema cuando ya ello no nos afecta, como si la maldad fuera parte de lo esperable de nuestro ser. Por esto, el que nos desnudemos en la envidia, lo miserable y lo repugnante, sin vernos constreñidos, apocados, avergonzados, no es más que la señal clara de que perdimos lo que nos podría rescatar o defender. De ahí que la generación esta sea irremediable y no merezca más que el castigo de todos. Todavía al final llega un momento en que lo peor que les pasa a ellos es que se va a Idos y Némesis, se van las diosas estas protectoras, se van para el sitial de los dioses y ya no vuelven a estar entre nosotros. Dice, para sintetizar, entonces en la épica tenemos una disposición de Aidos bélico que está relacionado con nosotros, que no está necesariamente relacionado con lo corporal, sino más bien con nuestra vida y nuestra dignidad. Y en el caso de Hesíodo, el Aidos está relacionado con lo que nosotros vivimos como generación, ¿no? Y, digamos, sea como nuestros conceptos vivenciales. Ahora, permítame pasar a algunos textos de Píndaro, los que llamaron la atención de Heidegger, precisamente. Heidegger es el que le abre los ojos a Lacan. Los rasgos épicos del pudor todavía los podemos encontrar en la mirada lírica pindárica, esa que el propio Platón reconoce como eminente, eso está en el Menón. El gran poeta recoge la visión más fuerte del pudor como don divino, generador y marcador de bien, no solo individual sino también comunitario, que se debe mantener sobre todo ante los propios, básicamente porque representa lo mejor nuestro. Oigan el texto de Nemea. Vea pues, Padre Zeus, que la gente se mezcle con los ornamentados cuidados civiles. Allí hay amantes de corceles y varones que tienen almas que prevalecen frente a las riquezas. Dije lo increíble, el pudor trae la gloria, así pues por una ganancia es robado a hurtadillas. O sea, precisamente eso es lo que nos enriquece más, tener pudor. En medio de esta oda dedicada a un general siracusano que ha vencido en los juegos de Sición, se nos presenta esta condición del ganador de las grandes batallas lúdicas. Se obtiene la gloria, no bienes o dinero, elementos que más bien desacreditarían el valor y la entrega propia de quien es un verdadero héroe. Ese honor
que aquí se ve analogado con el más preciado premio de la vida civil, el ornamento que la protege y glorifica, el que logran las personas comunes y corrientes, es asociado ese al pudor. ¿Acaso traducible aquí como honor? Una defensa que, siendo virtud bélica, reporta el verdadero resorte de la convivencia humana. Vean qué es. Entonces ahora hemos convertido ahora el pudor ya no en, sino es lo que somos nosotros en lo más grande. A este propósito valga traer a colación la oda pítica cuarta, en la que Jasón, en su encuentro con Pelias, su ingrato tío, recordando la relación familiar entre ambos, le dice que las moiras se vayan lejos si algún odio surge entre congéneres para ocultar su pudor. Según esto, al igual que lo hemos visto hablando de la comunidad entre los cercanos por su progenie, debe mantenerse un respeto básico, que no ha de estar basado en un mero reparto de bienes gananciales, sino en el reconocimiento de una justa atribución de poder que Pelia no ha otorgado, no ha respetado al apropiarse del yolco. Tal vez recuerdan la historia de Jasón. Entonces Jasón lo que pide es que respete por pudor. El recurso de este bien con todo no se queda en la contención o en la honra que estos pasajes representan, sino que además es el verdadero centro de nuestra vida moral, como lo permite entrever un pasaje trascendental para nuestra interpretación de la oda olímpica séptima. Sobre los hombres el pudor del providente Zeus lanzó excelencia y alegrías. Este pasaje nos permite recordar la importancia concedida al papel de Zeus como dador de bienestar para la humanidad, pero además explicita dos correlatos del propio pudor: la virtud y el regocijo, lo cual no nos habíamos visto con claridad antes. Se puede suponer que en efecto la bondad superior que expresa la divinidad está vertida de honra o respeto que difunde excelencia, pero a su vez produce una suerte de satisfacción que perfecciona o completa un sentir y un vivir como gozo. Como dice el final de Olímpica 13, Zeus, completa todo, danos pudor y la dulce suerte de los placeres. Vean la combinación ahora, más bien el pudor muy cerca de la vida placentera. De ahí precisamente parte Martin Heidegger, para llevarnos a pensar en el pudor no como una negación o como un mero freno, sino como un horizonte de sentido, entendido como una disposición plena que tiene un correlato negativo, el olvido, al que Píndaro se referirá en el verso siguiente al que citábamos en la Olímpica séptima, pero que solo viene a explicitarlo. La señalada disposición, en este sentido estoy hablé de herramienta en el título de la ponencia, es un dispositivo, como lo diría Foucault. Una disposición asumida en la palabra promateos, puede ser vista como una suerte de expectación atemorizante, pero más bien es la que nos eleva en nuestro ser al anunciar la esencia de lo más divino en nosotros, en la medida en que somos como llevados por el Dios a vivir como Él mismo. De ahí la correspondencia con nuestros mayores bienes, el gozo, acaso un posible correlato del placer, y la excelencia, lo que marcaba el horizonte de bien para vivir. El pudor se convierte en la donación por excelencia de Zeus, el bien pleno que organiza y llena nuestra vida. Pero ¿perdería su condición de freno o contención que podríamos superar por lo pudoroso? En un pasaje de la Pítica novena nos lleva a suponer que no. Afrodita dice: en los lechos dulces les derramó el amable pudor. Es Afrodita, la diosa de la sexualidad, al armonizar y entrecruzar el común matrimonio entre el dios y la hija de Ipseo. De eso es lo que dice el pasaje. Nótese que además este texto nos mueve a pensar en el pudor de lo sexual, el que quizás menos interés puede suscitar, pero que sí explicita su fortaleza y capacidad, en la medida que el pudor contiene lo que se desborda, amarra lo que solemos soltar, para el caso, lo que el propio Dios llegó a buscar. Esta comunión entre pudor divino y pudor humano es lo fundamental en orden a comprender lo que ha de significar para nosotros tener tal ventaja o disposición o dispositivo, aunque llegue a generar una contención que puede parecer excesiva, pero lo cierto es que la compartimos con los superiores, y eso la Pítica novena.
en la Crítica Novena, dice: entre los dioses y los hombres, esto de una misma manera genera pudor, que visiblemente por primera vez encontrarán un placentero lecho. Vean que los pasajes abren un mundo de diferencia. Visto eso, pasemos a Platón. Con Platón podríamos muchas páginas, leer muchas páginas. Una cosa antes de seguir, no leí una nota que me parece importante. Creo que Platón por fin se aclara una cosa que está supuesta. El pudor, en principio, es una especie de vergüenza, ¿verdad? Una especie de contención, es un dispositivo, pero es anterior a la vergüenza. Entonces, una prevergüenza. Así se entendió. O sea, yo no he hecho algo y no lo voy a hacer porque me da vergüenza que se vea, porque es vergonzoso, ¿no? Entonces es un previo. Entonces es una especie de amarre que hace que yo no me apegue. Eso se entiende. Ahora con Platón eso va a quedar mucho más claro. Pues adentrarse en Platón es una aventura exagerada y obviamente yo no voy a ser tan osado como para hablar de todo. Entonces me voy a referir solo al Fedro. En este texto nos encontramos con una descripción bastante básica del pudor, pero el pudor más pleno y puro que nos cabe. Se presenta como una de las condiciones virtuosas por excelencia del alma en su estadía en el cielo, ¿no? Una que es propia del mejor de los corceles que tiene el ser anímico, el caballo blanco, si se acuerdan ustedes del mito del carruaje. Según el relato, este caballo que representa nuestros impulsos superiores, los que corresponderían al alma irascible, es un ser noble y bueno, que es aliado fundamental de la auriga en el seguimiento de los dioses. Su naturaleza es tal que esos seres superiores a su vez lo usan en su recorrido celeste, aunque en su caso tienen la enorme ventaja de que lo mejor está a su disposición. Dice pasaje 246a, dice: en efecto, los caballos y cocheros, todos de los dioses, son iguales, buenos y de los buenos, o sea, de buena raza, mientras que lo propio de los otros es el mezclado. Recordemos las virtudes de los mejores corceles en esta imagen. Además de tener condiciones corporales que le asignan un sitio en la expresión de la belleza, que son de cerviz alta, nariz encorvada, color blanco, ojos negros, de recta figura, se trata de un caballo amante del honor, con moderación y pudor, compañero de la verdadera visión. Por ello, muestra una docilidad admirable, sin ser golpeado y guiado en el recorrido tan solo por la palabra de la vida. De esta manera, en la imagen se trasladaría un ser cuya belleza física se suma a una perfección moral en todos los niveles. El apetitivo, en la medida en que es capaz de contener sus deseos, es decir, es moderado. El irascible, o fogoso, donde tiene la capacidad de amar lo honroso, mostrando su valor, aquello que había de caracterizar al que en la República sabe defender en calidad de guardián el ser anímico completo. Finalmente, el racional, en cuanto está atento a la opinión que se ajusta a la verdad. Junto a ello, un punto fundamental está la docilidad del equino, que se refuerza por entender las voces de la auriga. Todo esto se une al pudor, señal inequívoca de que es básicamente una disposición y no una pasión o una emoción. Además de algo que parece haber sido entrenado, como ocurre con las típicas habilidades que admiramos de las bestias de tiro, que por muy inteligentes y capaces que las queramos ver, deben ser inducidas por habituación. Con todo, no tenemos suficientes elementos en estos pasajes para determinar qué sería estrictamente este pudor. Lo único seguro es que es una condición paralela y quizás complementaria a la de la sofrosine o la moderación. Para mejor entender es oportuno avanzar unas líneas más en el discurso. Y dice Platón 254a, de los caballos, el obediente a la auriga, que siempre y en este momento preciso es dominado por el pudor, se somete a sí mismo para no saltar sobre la mano. Su fuerza e ímpetu se suman para apoyar a la auriga y resistir la locura del corcel negro, del indómito. Ambos al comienzo se contienen, dice el pasaje en A7, se contienen
con una violenta irritación, como compelidos por hechos terribles e ilegales. Pero tales esfuerzos resultan infructuosos y finalmente llegan a los pies de aquello que todos aman. Aunque de inmediato viene a la memoria de la auriga la plenitud de la manifestación de la belleza misma, que se acompaña de la moderación en un sagrado pedestal, por la cual él mismo, al verla, dice pasaje B7, dice, teme, y la reverencia, y se echa, cae a sus espaldas. Y teme, ese es el sentido básico a propósito del pudor. Estos pasajes no deberían exigir mayor comentario, pero vale aprovechar su claridad. El pudor es un elemento que está entre lo virtuoso y lo pasional, siendo conveniente frente a lo que nos sobrepasa. En cuanto tal, su acción es determinante porque fuerza al punto de llevar a la autosujeción. Podría ser pensado en este sentido como una fuerza que sostiene para evitar actuar mal, indignamente y sobre todo irreverentemente. Su poder es pasional porque reúne al menos dos expresiones que no están en manos de un agente sencillo, es la ira y el temor. Se enoja el sujeto contra aquel que le lleva a él mismo a respetar lo que debe ser reverenciado, con lo cual queda a expensas de lo que va contra lo normativo, cual si fuera el acto de un criminal de baja estirpe, pero también de lo que es terrible y produce horror. Por eso sería como una suerte de maximizador del respeto. Precisamente lo que muestra el auriga ante la plenitud que enfrenta, un temor reverencial ante aquello que no puede sino estar en lo alto, que además se asume como puro y sacro. En el extremo del pudor se vive un temor radical expresado con el verbo sebomai, que habla de reverenciar, honrar, respetar, pero al punto de perder la compostura normal, de manera particular la propia posición alcanzada, como si se desmayara. Habría que reconocer que las fuerzas no le abandonan del todo, porque es capaz todavía de detener la marcha enloquecida, que de alguna manera él mismo quiso y no emprender. Lo cierto es que superó los límites de su naturaleza, que su naturaleza le imponía, al punto de necesitar una suerte de castigo impuesto. Hablamos sin duda de un pudor casi religioso, aunque curiosamente no lo es en sentido estricto, pues ello se da ante lo amado y por el recuerdo de la belleza en sí que se vive aquello tal, a punto de que se vive aquello tal como si se tratara de un encuentro místico. Mas, sea así o no, nos deja la terrible sensación de estar a punto de alcanzar lo que sabemos que nos está vedado, aquello que se desea pero no se puede querer, que parece sentirse pero ni siquiera podríamos imaginar, aquello suponemos entender pero resulta inconcebible. Pese a esto, en el desarrollo del relato nos encontramos con que sí es posible alcanzar algo más. De hecho, la relación erótica nos es factible y lo que vivimos, por intenso que sea, resulta no solo soportable, sino frenéticamente gozoso. Por supuesto, lo que allí ocurre está claramente relacionado con elementos concupiscibles, relacionados con el deseo, aquellos que hemos tratado antes de contener con el propio pudor. El caballo indómito en no pocas ocasiones nos lleva a sobrepasar nuestros límites, al punto de terminar viendo, tocando, queriendo y acostándonos con aquel que ama. 255. Más aún, los aliados de la moderación, el caballo blanco y el auriga, siguen con sus naturales reparos. Frente a esas cosas resiste con pudor y razón, a sabiendas de que es posible recuperar la cordura, aquella mesura que nos habría de permitir alcanzar la filosofía y una vida ordenada en el goce que acompaña con la armonía y que permite recuperar el autodominio. Hasta ahí el Fedro. Voy a hablar un poquito de las leyes. Aquí tengo un compañero especialista en las leyes y no debería atreverme mucho, pero en todo caso voy a tratar de hacerlo. Estas anotaciones del más reconocido escrito sobre política del pensador ateniense quedan apocadas frente a los aportes que presentan las leyes, obra que aborda el problema tanto en el orden conceptual como en el plano más bien de la práctica, planteando una estrategia pedagógica para poder formar a los miembros de la comunidad en este sentido.
La sección final del libro primero de esta obra nos permite confirmar la relación fundamental que tiene el pudor con el temor y la vergüenza. Esto en el contexto de la comprensión del papel de la moderación en la constitución de la ciudad. Según el texto, hay distinciones básicas que se deben sopesar. Primero, hay dos especies de miedo, a saber, la relativa a los males y la que tiene como correlato la opinión, o sea, la que nos hace parecer malos. De estos dos, el temor que nos interesa es el segundo, que es aquel que se denomina vergüenza, aishine, ¿no? Básicamente porque es el que el legislador denomina aidos. Fíjense que correlaciona aidos con aishine, ¿no? Una suerte de miedo contrario a los mayores y más grandes placeres, y que tiene por contrario precisamente la desvergüenza. Curiosamente la desvergüenza se llama anaideia, o sea, el no pudor. Puede ser impudicia, sería más fácil traducirlo, que es un tipo de audacia que correspondería al mayor mal en lo privado y en lo público para todos. Conforme con esta afirmación, que evidentemente abre los alcances de lo pudoroso a los ámbitos políticos y éticos, inmediatamente la ateniense señala la misión fundamental de ello. Se trata de una tabla de salvación frente a lo mayor y más importante, lo cual en principio hablaría de aquello que permite evitar el mal, pero además de lo que nos ayuda a formar de manera más firmemente la victoria en la batalla, en la medida en que nos lleva a temer una vergüenza fea, una aishines pericaques, ante los amigos, cuidado de sí, de la dignidad del oplita, con temores encontrados, pero con la consigna de que algunos son realmente buenos y propicios. Nótese en este sentido la fuerza que impregna una emoción a la virtud de la valentía, la que sin duda sería una conjunción de lo pensado, vivido y esperado como mejor, unido a lo cual estarían pudores que nos contienen de no perder la compostura. Es necesario que cada uno de nosotros llegue a ser osado y temeroso. Fíjense las dos cosas. El pudor, ahora comprendido como temor, constituye una suerte de virtud, un hábito que no es sino como con un esfuerzo reiterado que se alcanza. Hablamos de un temor que es provechoso, porque está acompañado de justicia, pero que solo con el ejercicio denodado nos asegura verdaderas victorias ante nuestros más fuertes enemigos. Para lograr incorporarlo no se puede reducir la práctica del enfrentamiento con objetos sencillos. De hecho, paradójicamente, ha de estar cerca de la desvergüenza, pues solo con el mal al frente se forma al combatiente. En su lucha, que practicaría tanto en juegos como en asuntos formales, los adversarios son claros. Los adversarios del pudor, digamos, en este caso, los placeres y los apetitos, por lo que podríamos suponer que se habla del pudor que refuerza la moderación, aunque no se trataría de una mera pasión, básicamente porque tiene como colaboradores en su desarrollo a la razón, a la técnica, ¿no? y al acto en general. Así, pese a que hablamos de una emoción protectora, se ha de acompañar de elementos cognitivos, elementos relacionados con la racionalidad y con la técnica, y con algunas prácticas específicas. Esta mezcla de contenidos y hábitos racionales junto con los desasosiegos afectivos, quizás constituye la principal fortaleza de ello, aunque se tendería a pensar que lo fuerte está en esto último, como el propio ateniense lo deja entrever en esta imagen. Pues la imagen 647e y siguiente. Hay un Dios que dio a los hombres el fármaco del temor, fármaco del phobos, de manera que cuanto más desearía alguno beber de este, tanto más considera que llega a ser desafortunado con cada sorbo, y teme las cosas presentes y todas las cosas que le sobrevendrán, y al fin de cuentas el más valiente de los hombres se encamina a un temor completo, mas al caer dormido por la borrachera y librarse de la bebida, de nuevo en cada ocasión vuelve a ser el mismo. Este fragmento del diálogo habla más de lo que parece, pues explicita lo que podría constituir un procedimiento por excelencia para la formación de las propias virtudes, aunque más directamente nos permite pensar en cómo formar el pudor. Y permítanme explicarlo, no voy a leerlo, un par de páginas para hacerles descansar. Se practica así, a escondidas.
poquito a poco y con miedo. Usted se esconde, por ejemplo, está hablando del bebé, y calcula hasta donde empieza a perder un poco la razón. Toma otro poquito y ve que empieza a perder la razón y dice, no, hasta aquí puedo. Mañana vuelvo a practicar. Entonces eso es como un manual de borrachitos. Pero en todo caso, fíjese que cómo se prueba esta herramienta. Se prueba practicando hasta donde se puede. Porque más allá da vergüenza. ¿Ya? Entonces la vergüenza se convierte en un hecho terrible para nosotros. Voy a dejar también unas páginas para terminar y leyendo lo que quería proponerles como propuesta propia. ¿Qué se podría recuperar de estas cosas que hemos dicho? La sociedad contemporánea que construimos desde nuestros imaginarios, producto comúnmente de una globalización del comercio, de algunos saberes, sentimientos o incluso esperanzas, está lejos de restaurar los mismos artilugios morales que hasta hace unos pocos años nos definían. Iluso sería pensar que un sacro pudor que amarre nuestros deseos pueda servirnos de algo, cuando ya nos sentimos extrañeza frente a casi nada, y hasta el miedo y el asco han cambiado. Menos aún cuando lo que venía a cubrir era solo una pequeña parte de nuestro ser, la que más necesitábamos liberar, por tenerla reprimida como si fuera lo peor posible. Tal reducción de los planos a considerar que se podría achacar de alguna manera a lecturas como la de Aristóteles, no voy a hablar de Aristóteles, pero Aristóteles habla del pudor de una manera que a mí no me conviene, porque lo lanza más bien al ámbito de la sexualidad, pero que realmente será producto de visiones fuertemente dualistas de filosofías más tardías, así como de tendencias espiritualistas que la refuerzan, al poner peso en la trascendencia de lo racional, el menosprecio del cuerpo. Quizás supuso eso una pérdida significativa para sus herederos. Se podría sostener que la enorme dificultad de traducir el término aidos estriba precisamente en que se refundió en otros fenómenos, sea en determinados tipos de temor, de respeto, de vergüenza o de moderación. Nos hemos propuesto traer a colación aquí la complejidad de las visiones griegas porque posiblemente seguimos sintiendo lo mismo. Cada vez que intentamos apresar una emoción, sea porque la queremos racionalizar o estructurar para su adecuado aprovechamiento, reunimos expresiones muy diversas que se singularizan en acontecimientos que pasan por ordinarios, pero con variables que al pensarlas son básicamente reducidas. En una perspectiva ética, lo emocional es esencial, con mucha mayor razón cuando lo que se retoma puede ser traído para un efectivo bienestar de las personas o de las comunidades. Por supuesto, con el pudor tenemos que cuidar mucho las formas, para que no se convierta en una camisa de fuerza que recubra para cercenar. Lo importante suyo está en aquello que en la mayor parte de los escritores que hemos estudiado se ha visto: el resguardo de nuestra intimidad, la dignidad que construimos a través de nuestros días. Se trataría de un garante de lo íntimo, lo que suponemos que no debe estar a disposición de nadie más, a menos por supuesto que convengamos que sea así. Hablamos de lo que se oculta en elementos corporales, por ejemplo el abdomen que se hizo más grande de lo que queríamos, los olores que a veces producen una mala digestión, por citar dos, pero más que eso, del complejo conjunto de nuestras intencionalidades, esas que marcan nuestros sueños más profundos, nuestras percepciones, suposiciones e evidencias, todo aquello que preferimos guardar prudentemente para no quedar en manos inescrupulosas que suspendan su valía. Quizás un poeta no tenga reparos en desnudarse ante los demás, o lo haga el amante resoloso con el fin de construir su castillo protector, e incluso el miembro de una corporación con sus socios más cercanos. Ojalá lo hicieran también aquellos que manejan la cosa pública, tener un poquito de pudor. Pero esa transparencia tiene límites que exigen respeto, porque las potenciales vergüenzas, si no son pertinentes, nadie tendría que conocerlas, ni menos provocarlas. El pudor, en este sentido, define nuestro modo de ser, de manera particular llamando la atención sobre aquello que nos puede dejar a descampado,
Pero no se trata de ocultar lo que nos avergüenza, pues ya está en proceso o es un hecho, sino de evitar aquello que objetaría nuestro ser, la dignidad en la que creemos y que probablemente merezcamos. Tampoco sería una detención que solo niego, si recordamos las razones que expresaba Píndaro, pues en ello se restituye nuestra honra y la correspondiente excelencia que habría de marcar una vida buena. Siendo ello posible, surgirían inesperados goces, dice Píndaro, ¿se acuerdan? Los que reverencian ese sentido de sí que aparentemente solo se protegía. Por eso, hablamos de una suerte de freno, pero también de una forma de medir y de significar, así como de vivir con intensidad. No es una emoción como cualquier otra, sino un dispositivo que se articula con una comprensión ética, al punto de surgir desde una visión de sí, de un modo de pensarse. Mas su fuerza y aporte específicos está en la reverencia y el temor que produce. Hay allí razones, pero más aún ocasiones, acontecimientos vividos sin que medie una voluntad estricta. Por eso manifiesta lo que somos, empañados por la penumbra de muchas cosas que no están en nuestras manos. Ello con todo, sí se forma en el día a día del infante, como en el del profesional, una vez afincado en la persona, por mucho que se le niegue, de una u otra forma reaparece, quizás cambiado solo de razones causales. Mas sabemos que desde mucho atrás hemos tendido a la extirpación de los pudores, en el supuesto de que somos cada día más autónomos y felices, como si ya no importara el qué dirán, o incluso lo que uno mismo pueda pensar o sentir, como si se tratara solamente de las exigencias que dejamos atrás, aunque valga reconocerlo. Como muchos de los acontecimientos en la ética, esto no es ni tan cierto ni tan generalizado. No solo porque haya grupos conservadores o cerrados, sino sobre todo porque todavía subsisten manifestaciones suyas, especialmente relacionadas con experiencias lacerantes que modifican este encantamiento que solemos vivir. El pudor que protege nuestro ser ciertamente puede ser sacrificado en la medida en que renunciemos a la intimidad y que suspendamos lo que nos ha definido. Quizás porque ya no nos provoca nada, como tan hermosamente enuncia Ovidio en una epístola dido a Eneas, que dice: puesto que he perdido yo con el mal mis méritos, lo pudoroso de mi cuerpo y alma poco importa, porque ya no importa perder esas palabras. Eso dice Ovidio. Pero por su naturaleza y vinculación a la dignidad humana, no puede ser violado en la persona de otros. Entrar en tal juego va contra nosotros mismos, porque terminamos adentrándonos en zonas escarpadas y destructivas. Que sea lo que se tema, se guarde de hacer, decir, sentir, pensar, a nadie tiene que importar. Ello es tan vergonzante que por pudor no deberíamos permitirnos preguntar. Eso es una desfachatez. Hemos insistido atrás en el papel que juega el poder en los planos públicos y en los políticos, sobre todo porque con facilidad se convierte en una herramienta de incumbencia solo personal, cuando habría de ocurrir todo lo contrario. A mayor relevancia en lo privado, mayor trascendencia en lo público y comunal. Pero además su pérdida es allí donde peor se refleja, cuando un funcionario que es pagado por todos ni siquiera se avergüenza por no servir a los demás como lo merecen, como sus verdaderos jefes. Cuando reduzco mi vida profesional al mínimo, en espera de un mejor salario, una feliz jubilación, una vida ulterior, cuando reparto mediocridad porque no me merecen, cuando me creo que así son las cosas y solo un milagro o un cambio en las más altas esferas podría romper el vicioso ciclo de la inoperancia que tenemos. Un pudor político habría de resguardarnos de esas desnudeces y al menos reprender solo el intento de practicarlas, Si hemos dejado que se fuera a los cielos ese pudor para que se signe el respeto frente a las divinidades, hay que pedirle a ellos, a los dioses, que nos auxilien para recuperarlo, pues de lo contrario merecemos la suerte de la última de las generaciones humanas.